fiel asistente a tus eventos. Saludo a los demás también. Te conozco muy bien. Te conozco muy bien. Una larga amistad. Qué bueno. Bueno, no, lo de Gabriel Ruán, bueno, ok, cómo no. Bueno, únicamente decir que lo que dijo el doctor Gabriel Ruán es verdaderamente una muy excelente relación histórica. Igualmente la tiene el doctor Morales Paul hace ya varios años, también más o menos sobre la titularidad, el valor de nuestra titularidad. Pero también eso mucho de que eso es letra, o sea, entonces está verdaderamente la estrategia que se vaya a hacer y la argumentación para sostener eso. Y bueno, y esa es una de las debilidades que tenemos nosotros hoy en día frente a la Corte. Pero bueno, vamos a analizar entonces mi propuesta al respecto. Bien, entonces, en primer grado, bueno, darle las gracias a las autoridades, al decano encargado, el doctor Ángel Reyes, al director del CEAP, también encargado, el profesor Absalón Méndez, al profesor Mata Mollejas como coordinador del posgrado en teoría política y económica, y en particular al profesor Luigi, a quien conocía al incorporarme al doctorado en economía, por su valioso apoyo en la consecución y la ejecución de este interesante webinar con motivo de los 300 años de la casa que vence las sombras, a pesar de todo el peso encima que está soportando en estos momentos. Son 300 años de historia que tiene la Universidad Central, como sabemos, desde el momento de su fundación. Entonces, ya que son 300 años, creo que hay necesidad de hacer una puntualización, un paralelismo histórico de lo que pudiera haber estado sucediendo en los momentos en que se crea la propia universidad y cuando comienza a surgir el tema del Esequibo y de Guyana. Entonces, en ese paralelismo histórico, considerando que la UCB se fundó para 1721, 29 años antes de que se firmara, en 1750, el Tratado de Madrid, con una gran importancia porque este tratado demarca las posesiones en América entre España y Portugal. Y en 1768 se establece la Real Cédula del Amazonas como un límite sur de Guyana. Entonces ahí tenemos un paralelismo histórico de lo que está sucediendo en esos 29 años de diferencia. Entonces, para comprender el problema de la reclamación del Esequibo entre Venezuela y la excolonia inglesa de Guyana Británica, a ciencia cierta, como dicen algunos de sus artículos el doctor ex canciller Resola, el problema no es entre Venezuela y la Guyana Británica, el problema es entre Venezuela e Inglaterra, que es originalmente la que crea, de donde nace una de las partes de este problema. Y hay que entender también que este problema responde a los intereses geopolíticos imperiales de la época, en los cuales Inglaterra y Rusia se repartían el mundo y en los Estados Unidos emergían como una potencia regional. Vamos a ver cómo emerge Estados Unidos abriéndose espacio que conduce verdaderamente a cierto tratamiento, vamos a decir, a una secuencia de tratados y acuerdos, y sobre todo el tratado de Washington con el que vamos a comenzar. Entonces, por ello, he considerado apropiado hacer esta presentación no como un cuestionamiento a lo que venía sucediendo, o sea, a un examen forense, vamos a decir así, de la historia, sino como han incidido los factores políticos, jurídicos y diplomáticos en esta reclamación. Si el profesor Luigi me pone ahí, por favor, la lámina primera donde está, es la portada de un libro que escribí yo hace unos 2 años, publicado en España, donde efectivamente digo que es la Venezuela jurídica, política y diplomática, una debilidad. Vamos a comenzar, en primer caso, la debilidad jurídica que presenta la reclamación. Porque la reclamación no son los
59.000 kilómetros cuadrados que nos han siempre mostrado, que es la reclamación. Muchos de los que están aquí presentes recuerdan ese mapa de Venezuela, un mapa con una colita de tigre rayada en tigre mariposa entre amarillo y negro. Y eso era lo que nos decían que era el reclamo. Pero desde que yo me incorporé, o me incorporaron, mejor dicho, me invitaron a formar parte de la comisión de la Asamblea Nacional, para la legítima Asamblea Nacional, para formar parte como asesor de la comisión que estaba en defensa del Esequibo y defensa del Atlántico. Es que donde me surgió a mí estas preocupaciones en cuanto a esa debilidad que presentamos en diferentes factores. Pero también me di cuenta de que el problema no eran los 159.000 kilómetros que nos habían enseñado. Ahí hay un problema de soberanía nacional. Ahí hay un problema de integridad territorial. Hay un problema de seguridad nacional. ¿Por qué digo esos tres problemas? Que no son solamente los 159.000 kilómetros, sino porque es un problema de soberanía. Todos sabemos lo que significa la soberanía, hasta donde el Estado puede llegar en la ejecución de sus políticas, del poder del Estado, donde se ejerce ese poder del Estado con la soberanía. El problema de integridad territorial, porque es la pérdida de 159.000 kilómetros que corresponden aproximadamente a los estados andinos. Y es un problema de seguridad nacional también, porque una decisión adversa de la Corte implicaría que ese libre acceso que tenemos nosotros, la fachada noreste en el Atlántico, habría que montarse unas nuevas negociaciones y delimitaciones de áreas marinas y submarinas de lo que pudiera ser. Partiendo de que hoy en día tenemos ya unas negociaciones de limitaciones con Trinidad, pero estoy seguro que una decisión adversa, dándole ya a Guyana un espacio marítimo a este respecto, esto va a caer verdaderamente como un cuadro de dominó, se vendría abajo, y creo que habría que empezar con unas nuevas negociaciones al respecto. Entonces la debilidad, volviendo a lo que estamos hablando sobre lo que esa debilidad jurídica se manifiesta en 3-4 instrumentos internacionales. El primero de ellos es el Tratado de Washington de 1897, donde el doctor Carlos Sosa Rodríguez, embajador en Washington, en una oportunidad, en una conferencia en la Academia de Ciencias Políticas y Jurídicas aquí en Caracas, manifiesta que ese tratado de Washington fue más bien un compromiso, entre los ingleses y los americanos, y de ahí parte el primer elemento. El artículo 2 de ese tratado establece los miembros que van a representar, los jueces que van a representar en el Tratado de París, que se va a dar en el laudo de París, es el Tribunal Arbitral de París. Y son dos americanos, son Melvin Weston Fuller y David Josian Brewer, ambos miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos, designados por el presidente de los Estados Unidos. Van otras personas también, van unos abogados, unos asesores, que son el expresidente Benjamin Harrison, el exsecretario de Guerra Benjamin Tracy, que son personas que van a defender los intereses, supuestamente los intereses de Venezuela en ese momento. Y solamente hay un venezolano, José María Rojas, quien es quizás la primera persona que en una nota confidencial al gobierno de Venezuela le manifiesta que tiene ciertas reservas sobre la validez del fallo que pueda sucederse en vista de las conversaciones que ha visto esta persona en ese acuerdo. Entonces, teniendo dos jueces negociados entre los británicos y los americanos, donde el artífice de esas negociaciones era un prestigioso profesor de la época, Federico de Martens, un eminente jurista para la época, pero va a actuar como jurista. Pero sucede que este señor Federico de Martens es un hombre que verdaderamente tenía, vamos a llamar, cierta aversión hacia los pueblos nacientes que podían haber.
profesor Martens era una autoridad en el derecho, asesor de la Cancillería rusa. Sin embargo, 20 años antes, este profesor había dictado una sentencia. El de Martens tenía un concepto muy claro y a la vez muy cínico del derecho internacional. ¿Por qué digo esto? Porque un pequeño libro que produce la Academia de la Historia, aquí en Caracas, muy sabiamente reproducido, señala que Rusia e Inglaterra en el Asia Central, con un prólogo que es todavía más importante de un eminente jurista como es el uruguayo Héctor Grojo-Espierre, dice con toda claridad que el derecho internacional está integrado por reglas de juego aplicables a los pueblos civilizados. Imagínense semejante barbaridad que señala este señor. Entendiéndose por pueblos civilizados los pueblos de Europa, eran los pueblos civilizados. Los pueblos del resto del mundo eran pueblos semibárbaros y semicivilizados, a los cuales no se les era aplicable el derecho internacional para ellos. Ese es el pensamiento del presidente del Tribunal Arbitral, ya arreglado en el compromiso de Washington, como lo señala el. Entonces, teniendo una cláusula, un artículo 2 en ese tratado de Washington, y donde establece una cláusula de prescripción que es completamente un complot que se hace contra Venezuela con esa cláusula de prescripción. Digo porque es un complot, porque si bien inicialmente el presidente Cleveland en un momento quizás un poco pensando en poder ser un poco imparcial o quizás sin ninguna parcialización de ningún lado, autorizó al Congreso para 1896, un año antes de la firma del tratado, que se establece quien a través de su embajador en Londres, de apellido Bayard, logra cambiar una situación bastante tensa que podía existir en ese momento y logran establecer la señal comisión que tenía como propósito la solución al conflicto de límites. En febrero de ese mismo año que estamos hablando, se inician unas conversaciones. Olney por Estados Unidos, el ministro venezolano de apellido Andrade, y empiezan a constituir esa comisión de arbitraje que va a trabajar en 1899. Olney y Posenfot, que es el británico, comienzan a estrechar relaciones y alejando un poco al ministro consejero Andrade, ya que el interés de Olney al americano estas cláusulas muy punitivas hacia Venezuela, muy leoninas, y entre ellas la cláusula de prescripción, la cual establecía que 50 años, después hice bien, establecía 50 años para constituir el buen título. Sin embargo, los jueces, entonces ya lo que era la parte subjetiva, donde dice que los jueces podían considerar la dominación política exclusiva de un distrito, estamos hablando del distrito de Merara y Bernice, así como la colonización, ya habían entrado todas especies, no eran beligerantes, pero sí eran una serie de colonios ingleses que eran suficientes para constituir la posesión adversa o crear títulos de prescripción más las reglas. Recuérdense que estas personas que iban en esa colonización en 1814, 1822, liberado de la proclamación y le pide a su ministro en Londres, Urbaneja, que haga el reclamo, el sucesivo reclamo ante la corona inglesa, y los súbditos ingleses, si no aceptaban retirarse, tenían que someterse a las leyes venezolanas, o sea, a la soberanía venezolana. El doctor Tomás Michelena, un eminente jurista de la época, sostuvo que dicha cláusula de la prescripción era algo inaceptable, era algo inadmisible. Entonces, como vemos, estos dos elementos, la cláusula de prescripción
y el establecimiento del arreglo de los integrantes del Tribunal Arbitral de 1899 son dos elementos que verdaderamente, por esa debilidad política que tenía Venezuela para aquel momento. Recordemos también que Venezuela estaba en una situación, venía de sus guerras de independencia, venía también, eran los años casi cercanos, cuando es la caída del liberalismo amarillo, íbamos a entrar después en lo que es la caída del liberalismo amarillo, y una época donde se pierde totalmente la conciencia de lo que significaba la reclamación del Esequibo. Y entonces, ¿qué resulta? ¿Qué resulta esto? Que Venezuela queda totalmente desposeída de ese territorio. Entonces, ya vemos la componenda que se da en el Tratado de Washington. El segundo instrumento jurídico es el laudo arbitral de París. Ya, sobre este yo creo que todos conocen perfectamente lo que ha sido el laudo arbitral. Se ha hablado en los últimos tiempos mucho sobre ese laudo, en su declaración de nulo e írrito, porque el laudo demuestra, aunque para esa época todavía no existía un derecho internacional constituido propiamente en cuanto a tratados, acuerdos, una reglamentación, ya Desmartins venía trabajando en lo que se llamaba la Convención de La Haya de 1899 y 1907. Los cuales más asumaban cómo podían ser los elementos para declarar un laudo duro e írrito, pero todavía eso no estaba consolidado. Después vinieron una serie de convenciones, que yo creo que no fue abogado, pero creo que por analogía de alguna forma podía de alguna forma verse donde estuvieron los vicios, que fueron vicios palpables y estaban presentes. Estoy hablando de la convención del 58, de la Convención de Viena de los tratados del año 69. Entonces, el laudo de 1899, a la luz del derecho internacional moderno, presenta una serie de vicios de nulidad, los cuales veremos ahorita en un momento más adelante. Pero, sin embargo, déjenme hacer un punto de aparte, o inciso, sobre algo al profesor que mencioné anteriormente, que es el profesor Grogespiel, que hace el prólogo al libro que le señalé. Y Grogespiel, en su estudio preliminar, basado en el memorándum de Mallet-Prévost y en una carta del árbitro inglés Lord Russell, ambos llegan a la conclusión plena de que Desmartins coaccionó a los jueces americanos, habiendo antes presionado a los árbitros ingleses. Acuérdense que viene la Rusia imperial y presiona a ambos jueces. Existen documentos documentos escritos donde el propio Desmartins coacciona y señala de que si la propuesta que tiene el tribunal arbitral de establecer los límites que señala uno de las líneas establecidas por el cartógrafo que diseña estas tres líneas, ellos iban a aprobar por mayoría una tercera línea que iba a llegar hasta las bocas del Orinoco, y eso coacciona al presidente de los Estados Unidos para aceptar la propuesta que hace Desmartins. Otro argumento, si quitemos la acción, otro argumento adicional es el que me interrumpió ahorita, están llamando el embajador Javier Grisante, y si ustedes me permiten un momento, déjenme atenderle para darle la dirección. Es que muchos de ellos ven la invitación por el afiche que se envió y creo que no es interactivo, pero 2 minutos para pasarte al doctor. Yo se la puedo enviar por acá, profe, no hay problema. Justamente el problema con el flyer es que el link no es interactivo. Yo lo tuve que copiar y después ponerlo. Sí, es que son archivos planos. Ya se lo paso.
Bueno, ya se lo pasé a Javier. Ok, perfecto. Bueno, entonces, quedaba de que otro de los argumentos que estaban sobre la mesa, que nos señalaba la situación, es una de esas irregularidades que están cometidas en el propio compromiso, que es como ejemplo en el exceso de jurisdicción, el excès de pouvoir por parte de los árbitros en su momento, según lo considera el profesor Paul Guggenheim en una obra de Derecho Internacional Público. Entonces, en el caso de la reclamación venezolana y la declaración de nulidad, aunque no existía para el momento una norma internacional ya aprobada a través de una convención universal al respecto, como es hoy Viena Diplomática, una norma internacional que definiera la nulidad en el caso del laudo de París. Y existen suficientes dudas, entonces dudas razonables, para pensar que hubo una conspiración entre los árbitros ingleses y el presidente del tribunal para fallar en contra de Venezuela. La declaración de nulidad por violaciones a la norma jurídica ha sido comúnmente reconocida cuando los hechos son plenamente comprobables. En esos vicios que tiene el laudo, el delito del dolo o fraude se encuentran tanto en el Tratado de Washington como en el laudo de París. ¿A través de qué? Una carta que existe de Lord Russell enviada al ministro inglés Salisbury, en la cual se denuncian las maniobras fraudulesas del honorable presidente del tribunal. Y estos son argumentos que están en las propias cancillerías. Estos argumentos están dentro de los propios libros amarillos de las diferentes cancillerías. Digo libro amarillo porque es el libro de la memoria nuestra de la Cancillería venezolana. Pero cada cancillería tiene sus propios libros y ahí existen esas cartas. Yo recuerdo que Isidro Morales Paul, Consalvi, todos ellos habían unas comisiones que estaban permanentemente instaladas en los archivos de Sevilla, en Londres, estudiando y revisando ese material. El material existe, lo que no existe hasta ahora ha sido una voluntad política durante los últimos 20 años para defender la situación. Porque hubo momentos con el doctor Isidro Morales Paul, que hubo momentos quizás de una solución al conflicto que tenemos. Permiso. Como en esos vicios están las declaraciones falsas de algunos actores del momento. La omisión de elementos esenciales como era la cláusula de prescripción acordada en el Tratado de Washington. Las denuncias realizadas por Malet Prevost en su tardío memorando y en documentos de la época que reposan, como digo, en los archivos de India, en el Congreso de los Estados Unidos, en el Departamento de Estado, en el Foreign Office. Todo ello son información histórica que existe recogida. Ahora, se necesita una estrategia y se necesita una voluntad política. Otro vicio que hay también es la coacción sobre el representante de un Estado. Así lo establece el artículo 51 de la Convención de Viena Diplomática del 69. Que la coacción sobre el representante de un Estado es un vicio de nulidad absoluta. Se trata de actos concebidos con el propósito de ejercer influencia fundamental en alguno de los representantes de las partes. Entonces, según documentos oficiales que reposan en el Departamento de Estado, en la Biblioteca de los Estados Unidos, existen pruebas documentales, testimonios de que en el arbitraje de 1899 de Martin puso a los árbitros norteamericanos ante un ultimátum, esa coacción que les acabo de mencionar, de que si no se aceptaban las condiciones que habían establecido por ellos, se aprobaba por unanimidad el reconocimiento de su propuesta, de los dos árbitros ingleses más el señor de Martín, lo cual podía llevarlos a las bocas del Orinoco. Y todo eso montado a través de las líneas que realizó un explorador, el señor Schomburg, con sus 4 líneas que establece.
Entonces llevamos dos instrumentos donde yo considero que existen unas debilidades jurídicas. Después vienen los más recientes, los de reciente data, que es el Acuerdo de Ginebra del año 62. Y aquí no quiero actuar como abogado del diablo, pero como les digo, después que entré yo de asesor de la Comisión de la Asamblea Nacional para la Defensa del Atlántico, que comencé realmente a investigar, porque yo había comenzado mi carrera diplomática a la salida del doctor, de mi maestro. Digo maestro porque Isidro Morales Paul fue el tutor mío en mi tesis en el Instituto de Alto Estudio de la Defensa Nacional. Es la primera vez que yo me enfrento a estos temas. Y yo hago una tesis, es la primera que se hace en el IAED, sobre la geopolítica del Caribe. Y me llamó mucho eso la atención. Y cuando sale Isidro de la Cancillería, mi primer cargo en el exterior es precisamente en Guyana. En Guyana llegué yo en el año 86, 87, más o menos, cuando sale el doctor Isidro de la Cancillería, y yo voy a esa misión, esa embajada. Entonces, con el Acuerdo de Ginebra existen unas grandes diferencias de criterio y de opiniones. Y lo grave de estas diferencias de opiniones es que existen diferencias entre cuatro cancilleres o excancilleres, como los queramos llamar. Pero René de Sola, empezando por Ignacio Luis Arcaya, de René de Sola, que es el primer canciller a raíz de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y su sucesor, el doctor Luis Arcaya, son unos fuertes críticos del Acuerdo de Ginebra, por forma y fondo. Tanto el doctor René de Sola señala que el Acuerdo de Ginebra ofende la dignidad de la República, porque en virtud de un convenio con el Reino Unido, que al final se desaparece porque el litigio pareciera que fuera con Guyana y no originalmente con Inglaterra, quedan establecidas reglas en las cuales Venezuela se vería obligada con un tercer estado que no existía para el momento de la firma del Acuerdo de Ginebra. Guyana no tenía las cualidades ni condiciones para firmar un acuerdo, pero por cortesía, vamos a llamarlo así, por cortesía, yo no sé si era buena voluntad o por inocencia, Venezuela permite que Guyana sea parte. Hay argumentos que después vendría a ser un estado libre, sí, pero nosotros nos olvidamos en las negociaciones de que Guyana era el punto clave, focal para esa. Entonces, Venezuela quedó obligada con un tercer estado que para el momento de la firma del acuerdo no existía en ese momento. Y entonces, ¿por qué digo esto? Sencillamente porque había que buscar una solución, pero la solución no la iba a dar un estado que acaba de independizar, de darle la independencia. Era bastante naif o inocente pensar que porque Venezuela dijera o planteara en los foros internacionales, en las Naciones Unidas, que el Acuerdo de Ginebra era nulo e írrito, Guyana, que acababa de independizarse, iba a decir sí, esa era, Venezuela tiene razón, el laudo es nulo e írrito y vamos, aquí están 159.000 kilómetros, o sea, 3/4 partes de lo que es el Estado guyanés. Yo creo que eso fue una falla, no sé, personalmente creo que hay una falla de estrategia en lo que se iba a realizar. Entonces, Arcaya y René de Sola son unos críticos fortísimos de ese Acuerdo de Ginebra. Pero es que cuando se firma el acuerdo de Ginebra, el canciller es el doctor Ignacio Arcaya, y su viceministro, que es el doctor Shah Aristigueta, quien después va a ser canciller también de la República, también renuncia porque también señala los problemas de fondo que puede tener este acuerdo. Renuncia porque no está de acuerdo, existen contradicciones e inconsistencias conceptuales, existen omisiones, fallas documentales de difícil interpretación y aplicación contractual. Entonces, si tenemos que el propio viceministro del que firma el acuerdo está en contra, los dos primeros cancilleres hacen sus críticas,
Y el propio doctor Marco Falcón Briceño también señala que es un acuerdo de procedimiento, que el Acuerdo de Ginebra es un acuerdo de procedimiento y no de la solución territorial. Bueno, ahí existe una gran debilidad porque no existe una estrategia, una línea de acción al trabajo que hay que realizar, al contrario de lo que lo hacen los guyaneses. Pero es que además, en las memorias de la Cancillería, en los discursos que da el doctor Ignacio Iribarren, que realiza una relación de todo el proceso de negociaciones, señala algo que también hay que ver con mucho cuidado. Venezuela en las primeras negociaciones propone, está escrito en los documentos de la Cancillería, propone como soluciones el recurso de la Corte Internacional de Justicia y el arbitraje. Eso está en las propias memorias del doctor Ignacio Iribarren Moller. Y los ingleses y los guyaneses eran reacios a esa solución. Y el doctor Iribarren Borges, en sus memorias, señala que al fin encontró una solución para incorporar la vía jurisdiccional, que es a través de ese artículo 33 que está en el Acuerdo de Ginebra. Creo que es el artículo 4, algo así, tercero, cuarto, donde coinciden en que una de las vías es la solución a través del 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Y ese artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas tiene mecanismos políticos, tiene mecanismos diplomáticos y tiene mecanismos jurisdiccionales. Entonces, para el doctor Iribarren, consideró que eso era un logro, haber logrado metido la parte de la Corte y el arbitraje a través del artículo 33. Con esto quiero señalar, señor, que en mi opinión no había verdaderamente un hilo conductor de cuál iba a ser la estrategia que se iba a hacer. Con los 4 primeros cancilleres, a raíz de la firma, tienen alto control. Pues algo que también que Venezuela, una de nuestras estrategias, y en ese momento todos tuvimos esa unidad, cuando señalábamos que nosotros no habíamos hecho ningún tipo de manifestación propia del reconocimiento de la Corte, que eso, ahí sí hubo una unidad, porque Venezuela cuando se crea la Corte no hace ningún tipo de manifestación, expresión de su reconocimiento, como sí lo hizo con los otros organismos que se crean a raíz de la creación de las Naciones Unidas. Entonces, la guinda dentro de estas debilidades jurídicas, a través de todas girando alrededor del Acuerdo de Ginebra, concluyen finalmente con el Protocolo de Puerto España, lo cual yo considero que fue también un autogol de nuestra Cancillería. Lo digo por una simple razón. Si nosotros estamos reclamando que existe una ocupación ilegal a un apartamento nuestro, a una vivienda, y vamos a la jefatura a reclamar que hay una persona que está usurpando ilegalmente nuestra propiedad, yo creo que difícilmente nosotros vamos a decir, bueno, pero vamos a darle un plazo hasta el próximo año, hasta 4 años para solucionar para buscarle una solución. Y en ese momento, en esos 12 años, lamentablemente es cuando Guyana comienza verdaderamente a entregar concesiones de orden en la parte terrestre, vamos a hacerlo así. Y penetran los brasileños fundamentalmente en esas concesiones, las concesiones madereras, y por ahí comienza ese camino de concesiones que recuerdo yo en el año 2000, recién llegado el presidente Chávez, ya los guyaneses estaban instalando una base aeroespacial con los americanos. Y el doctor, una de las notas de protesta más fuertes que se ha lanzado contra el gobierno de Guyana, que hizo que realmente se retiraran las empresas americanas, American Spatial, algo así era el nombre, le hace el doctor José Vicente Rangel, reclamando y se retiran los americanos en ese momento. Ahí hubo una voluntad política para ese reclamo. Después cambiaron la situación. El otro elemento más de esa debilidad jurídica es, bueno, la llegada a la Corte Internacional de Justicia. Todos conocemos ese refrán muy criollo que guerra avisada no mata soldados.
Bueno, el señor Ban Ki-moon en el 2017 anunció que si no había habido una solución para final de año, remitiría eso a la Corte Internacional de Justicia. Y el señor Guterres, en ese sentido, cumplió el mandato del señor Ban Ki-moon y remitieron esto a la Corte Internacional de Justicia. La Corte, sabiendo que Venezuela no había hecho ningún tipo de manifestación, ni escrita, ni tácita, en ningún momento de reconocimiento de la jurisdicción. Sabiéndolo el señor Ban Ki-moon, sabiéndolo el señor Guterres, y así totalmente, de una forma inconsulta, nos llevaron a la Corte Internacional de Justicia. Porque la Corte Internacional de Justicia no es como una corte nacional donde te pueden llevar directamente. Necesitas el consentimiento del Estado para entablar cualquier situación, demanda o litigio dentro de la Corte. La Corte tiene un propio, creo que fue liderizado por Suiza. Tiene un manual de cómo hacer el reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia. La Corte entonces se convirtió, digo yo, no es así, pero digo yo, se convirtió en un organismo supranacional. ¿Por qué supranacional? Porque el propio estatuto de la Corte señala que sus decisiones no son revisables, únicamente por ello. No hay un órgano, una institución, una instancia de apelación sobre lo que decida la Corte. Entonces, en este momento está una decisión adversa a Venezuela. Sería verdaderamente difícil para nosotros la recuperación de ese territorio. Ahora, el fallo que hace en el último momento la Corte, en la última instancia que encontramos, que manifestó. Yo he tenido alguna diferencia con muchos, yo no soy abogado, lo digo, todos lo saben, pero en esta opinión que tengo al respecto, sí, como no, los jueces, 12 votaron a favor de la decisión, podemos decir que es una decisión por unanimidad, pero los 4 disidentes, de los 16 magistrados, los 4 disidentes, hacen unas manifestaciones de mucho peso desde el punto de vista, yo creo que moral, espiritual, del significado de lo que significa una Corte Internacional de Justicia. Lo que señalan los diferentes jueces, me voy a permitir leerle unos trozos de cada una de las manifestaciones que ponen en entredicho verdaderamente, yo creo que la imparcialidad de la Corte cuando se hace manifestación. El fallo en sí manifiesta tener jurisdicción. No hay ningún tipo de evidencia propia, como lo van a señalar algunos de sus magistrados en su disidencia. Acepta la demanda, una demanda que es unilateral desde el punto de vista. Va a revisar la validez del laudo de 1899, va a definir los límites y no va a considerar los hechos después del acuerdo de Ginebra. Es decir, toda la violación que hace Guyana al acuerdo de Ginebra, sobre todo en la entrega de concesiones sin notificación a las partes, son una violación a este propio acuerdo. Pero como déjenme leerle algunos párrafos de la sentencia de los 4 magistrados que yo creo ponen en entredicho la imparcialidad de la Corte. El juez Abraham, de origen marroquí, señala lo siguiente, y abro comillas: la Corte ha dado su consentimiento a su jurisdicción para conocer su controversia basado en la solicitud unilateral de uno de ellos. Señala el juez: no estoy convencido, no encuentro en el acuerdo de Ginebra la manifestación inequívoca de tal consentimiento. Creo que la Corte debería haber declinado su competencia. Esto lo dice el magistrado Abraham de Marruecos. Benuna, otro magistrado, nos señala lo siguiente: la Corte tendría que haber prestado más atención en el examen de su competencia en la interpretación del Acuerdo de Ginebra, tratándose de una controversia de la época colonial con enorme carga política y emocional, pues se trata de la validez de un laudo arbitral relativo a la frontera entre Venezuela y Guyana, entonces todavía bajo la colonización de Inglaterra. Por su parte, los jueces Gaja y Robinson manifestaron lo siguiente:
el juez Gaya, italiano, señala lo siguiente, abro comillas: las partes están, en mi opinión, obligadas a recurrir a la vía judicial del acuerdo y, por tanto, conferir competencia a la Corte. A la espera del consentimiento a tal efecto, el tribunal aún no tiene jurisdicción sobre la disputa. Con esta declaración, en mi opinión, reconoce que Venezuela no ha dado su consentimiento. Y agrega Gaya en su disidencia: y no comparto la opinión de que, como consecuencia de la decisión del secretario general de la ONU, la Corte tiene jurisdicción sobre la controversia independientemente de las partes han dado su consentimiento. El tribunal aún no tiene jurisdicción sobre esta disputa. El juez jamaiquino dice también una decisión judicial que declara nulo el laudo de 1899, sin delimitar la frontera entre las partes, podría no conducir a la resolución definitiva de la controversia, que sería contraria al objeto y fin del acuerdo de Ginebra. Y por último, el juez Kirill ruso agrega algo más contundente. En esa disidencia, la decisión de la Corte mina el principio fundamental del consentimiento de las partes para que puedan ejercer su jurisdicción, y es además inconsistente con su estatuto y su jurisprudencia. No lo está diciendo el profesor Revanale, lo está diciendo uno de los magistrados de la Corte, el juez Kirill, Jorvian Kirill. Concluye el magistrado: la Corte se ha equivocado al considerar que tiene jurisdicción para examinar la solicitud de Guyana. Entonces, en mi opinión, con estas disidencias de los magistrados, la Corte se autovioló y se convirtió en un órgano supranacional que no es, sino un órgano dependiente del Consejo de Seguridad Intergubernamental, como podamos decir, pero no es un órgano supranacional. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Bueno, la Corte declara que tiene jurisdicción en lo que respecta a revisar la validez del laudo de 1899. Venezuela pidió una prórroga. Esa prórroga todavía no conocemos cuál es la posición oficial. Yo creo que esto es un mensaje muy negativo hacia los propios magistrados. No hay que tener una estrategia procesal. Esto es una materia, una cuestión de Estado, y no puede ser politizada ni ideologizada. Y digo esto sencillamente porque cuando fue Guyana a la Corte, fueron el partido que había perdido las elecciones y el partido que estaba entrando en el gobierno. Pero fueron todos como unos guyaneses en una sola unidad. Nosotros lamentablemente no hemos podido unirnos. El gobierno, sobre todo, no ha podido lograr o no ha querido hacer esa unidad, que es un caso que sea venezolano. Les dije hace rato de que yo había estado en mi cargo diplomático, el primer cargo había sido Guyana. Muchos de los integrantes de esa comisión que hoy en día representa Guyana eran funcionarios de escritorio con quienes yo trataba en aquel momento y hoy siguen dentro de la Cancillería en ese proceso. Nosotros lamentablemente no disponemos de ese equipo. Ahora bien, en caso de Venezuela aceptar ir a la Corte, ¿qué deberá hacer? Primero, tiene que oficialmente notificar a la Corte que comparecerá a esta fase. En ese mismo acto tendrá que designar un agente del Estado. Ese agente asumirá la representación del Estado. Es, vamos a decirlo, hoy en día en temas gerenciales y transnacionales será el CEO de esta negociación tan trascendental, que no son los 159.000 kilómetros, sino problemas, como les acabo de decir, de soberanía, de integridad territorial, de seguridad de Estado. Entonces, todos los actos que realice el agente serán en nombre del Estado. Y el agente es el coordinador de la posición del Estado y su representante en el proceso. Bueno, vista esa debilidad jurídica, tenemos también la debilidad política, que es importantísima, ya que el punto de partida
de la debilidad política de Venezuela se manifiesta desde el mismo momento de la firma del laudo de París el 3 de octubre. El presidente Andrade en aquel momento hizo pública su protesta a la decisión arbitral. Sin embargo, ese mismo mes hay un cambio dramático en la historia de Venezuela, que es la caída definitiva del liberalismo amarillo, y donde la reclamación del Esequibo no se centraba dentro de las prioridades del nuevo gobierno. Si no es hasta, digo yo que será hasta 1898, 99, cuando, bueno, empezamos el tratado de Washington. La falta de consenso es una debilidad política, y como lo vemos con esa falta de consenso entre los cancilleres fundamentalmente para ese problema que existía, esa reclamación. Y otra debilidad política que tenemos es la interferencia y la injerencia de Cuba, porque todos sabemos que públicamente Cuba siempre ha respaldado a Guyana en esta reclamación. Un respaldo que es el pago de una deuda, porque fue Guyana el puente, el trampolín para el traslado de los milicianos cubanos a las guerras del África. Y Cuba, con su alta influencia, tiene un peso específico en esto. Y lamentablemente, a pesar de la ayuda que se le ha dado a Cuba en diferencia económica, petrolera, Cuba no es imparcial. Cuba ha sido siempre partidaria de Guyana. Y finalmente, bueno, la debilidad diplomática. Como vemos en la decisión de los secretarios generales, Venezuela, cuando yo digo Venezuela, el gobierno, intención de verdaderamente de detener esa guerra avisada que nos estaba dando el secretario general. No sé cuáles fueron las razones, pero creo que diplomáticamente ha podido verdaderamente haber realizado algún tipo de acciones para tratar de impedir que esto llegara por la que ya en algún momento. De esa incapacidad de impedir, desde el punto de vista político y diplomático, la remisión. Desde el punto de vista diplomático, esa debilidad está en que el CARICOM, siendo Venezuela un país con mayores costas, mayor área marítima, con mayores, más territorial que cualquiera de estas islas del Caribe, el CARICOM está a favor de Guyana. Igualmente, en los no alineados, todos los países africanos, todos esos países asiáticos, no están con Venezuela, están con Guyana en esta cuestión. Y además de eso, encontramos que a veces que los extremos, como dicen que los extremos se unen, desde Estados Unidos a Cuba y los chinos y los vietnamitas se unen en el caso de Guyana por la explotación petrolera que se da. Guyana y los Estados Unidos, que no tienen ningún tipo de vínculo, relación política históricamente, el gran socio hoy en día, comercial, de explotación, el gran socio económico, son los Estados Unidos, y militar, porque le han dado el apoyo militar a Estados Unidos con los acuerdos de cooperación militar, donde Cuba ha comprado lanchas, helicópteros, equipos de selva y todo eso. Entonces, nosotros somos, desde el punto de vista de la diplomacia, somos un paria. Permiso. Ya para concluir, hoy 5 de agosto, podemos señalar que políticamente no está claro cuál es la posición del gobierno, si vamos a ir o no vamos a ir a la Corte. Jurídicamente se desconoce la estrategia a seguir. Una cosa es la verdad histórica y otra la demostración en los tribunales de cuáles son nuestros derechos. Y diplomáticamente, dentro de los países aliados al gobierno, como pueden ser Cuba, Rusia, el Noval, el CARICOM, todos están lamentablemente a favor de Guyana. Para concluir, la gran pregunta, ¿todo está perdido? Yo diría que no. Se requiere inicialmente una voluntad política, más allá de las simpatías que puedan existir de Cuba por Guyana, por su injerencia dentro de nuestra política exterior. Y una estrategia jurídica que dé validez y soporte a los documentos históricos que acreditan nuestros derechos en la Guyana Esequibo. Ese yo creo que es al final el colorario de esto. Una estrategia jurídica que nos pueda verdaderamente
hacer valer nuestros derechos en esta reclamación. Bueno, con esto creo haber cumplido mi tarea, profesor Luigi, que como moderador entonces le dejo el derecho de palabra y gracias. Muchas gracias, profesor. Muy claro, muy explícito. No sé si hay alguna pregunta, si alguno quiera participar directamente. Puede abrir su micrófono, están en libertad de hacerlo. Aquí, por ejemplo, dice Douglas Ungreda, fundamentalmente y más que parias, privó la falta de estrategia. Ajá. Que dice Douglas Ungreda, fundamentalmente y más que parias, privó. ¿Lo puede repetir, profesor Luis? Es que estaba buscando los audífonos. Ya. Que dice Douglas Ungreda que privó la falta de una estrategia y, por qué no decirlo, la crasa incompetencia de los diplomáticos venezolanos asignados a proteger el territorio. Y esto a manera de evaluación a la falla por parte de los venezolanos. Dice Osvaldo, qué dolor esa desidia de décadas. ¿Algún aporte Se que oye quieran muy realizar? mal, se oye muy mal. Digo, si entendí nada, quieren profesor realizar algún Luis. aporte. Yo creo que era el único que no entendía, pero Adolfo, poco parece que yo no entendí. El micrófono del profesor Luigi no está bien. Sí, es posible que sea mi conexión a internet que esté deficiente. Ajá, no sé si alguno quiere participar, si alguno quiere aportar algo, hacer algún comentario, bienvenido sea. Pues parece que ninguno se anima. Buenas noches, se escucha. Sí, Así parece. Douglas, Soy te escuchamos Ungreda. perfecto. Soy Douglas Ungreda. Perfecto. Sí. Bueno, yo había escrito Bueno, ¿qué tal, una Douglas? reflexión a la base, ¿cómo no decirlo? Ahí privó mala fe, sí pudo haber habido mala fe de la comunidad internacional. Hipocresía, sí, también hubo hipocresía. Se sabía de qué está hecho el ambiente en ese sentido, sobre todo la luz de los recursos que se pueden conseguir en ese territorio. Pero sí se podría decir como una especie de post-mortem de toda esta situación, que falló la estrategia venezolana. Y por qué no decir, hubo también crasa incompetencia. Yo no puedo ser realmente muy amable con los equipos diplomáticos que debieron haberse informado mejor, debieron haber tenido un poco más de experiencia, hacerse, no sé si el asesoramiento era el adecuado o escogieron los peores asesores posibles, pero caramba, yo creo que esto es una cuestión donde fundamentalmente la culpa es de Venezuela, no del resto del mundo. Se sabe de qué está hecho el resto del mundo. Y creo que aquí si se puede recuperar algo será muy pequeño. Y lo mismo está pasando ahora con la pérdida del control de los territorios en el sur del país, a manos de grupos irregulares, de criminales y guerrilleros. Me da miedo que todo el sur del país pase a ser territorio en reclamación ante la ceguera o voluntaria de los gobiernos y de los funcionarios a cargo de proteger el territorio. Esa es mi grandísima preocupación. Más allá de los validísimos argumentos que planteas, embajador Rebanales. Ese es un poco a modo de reflexión. Gracias. Sí, Dula, lamentablemente hubo muchas fallas de parte, yo creo, de parte de la estrategia, la falta, como le digo, de un hilo de conducción de la propia estrategia que se pudo tener en los primeros años. Y en los últimos 20 años yo creo que la situación fue peor. Porque sí le puedo decir que el doctor Isidro Morales en su momento logró algún acercamiento, logró una solución
en cuanto quizás a ceder, porque el hecho es que originalmente esto se planteó como un juego suma cero, o me entregan los 159.000 kilómetros o nada. Y como lo dije, Guyana no iba a aceptar ese juego, pero sí podía irse a un juego de suma variable donde tome y dame, y a Venezuela lo que le interesaba en cierta forma era tener esa salida al Atlántico, una salida libre, un problema de seguridad nacional, y a cambio de la parte territorio en la parte de abajo del sur. Pero bueno, Pido la palabra. Los cambios políticos, sí, como no, Adolfo, adelante. No, digan, ya. Sí, adelante, Sí, Adolfo. no, sí, era más o menos lo que quería señalar, de que sí hubo gente que estuvo comprometida en una solución, buscando una solución de ganar, que no fue la planteada originalmente, sino originalmente se querían en los 159.000 kilómetros. Pero que en estos últimos 20 años, donde nos pegaron contra la pared, y verdaderamente no se realizó lo que había que realizar para tratar por lo menos de impedir que esto llegara a la Corte, nos quedamos verdaderamente atrás y estamos hoy en una situación bastante complicada. Adelante. ¿Me toca? Sí, Adolfo, Sí. te escuchamos. Ajá. Bueno, muchas gracias. Mira, el embajador Rebanales y yo venimos discutiendo este tema no desde ahora, sino desde hace varias décadas. Pero yo quisiera hacer algunas reflexiones que pretendo sean equilibradas. Primero, la posición de Venezuela y el hecho de que todos estemos de acuerdo en que el problema es un problema grave, que es de seguridad, que todos tenemos que estar unidos, que pudo haber pasado alguna cosa mala en 1899, todo ese tipo de cosas que exaltan el nacionalismo son posiciones que yo, como venezolano, acompaño apasionadamente. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia es un tribunal de derecho que se contrae a soluciones dentro del marco exclusivo del derecho internacional. Otros países que no son Venezuela, pero que son hermanos, han sufrido fuertes palos por parte de la Corte Internacional de Justicia. Veamos el caso. Recientemente, hace unos 3-4 años, Perú le dio un tremendo palo a Chile por la delimitación del mar del Océano Pacífico, cambiando el lugar de donde estaba antes y favoreciendo la pretensión peruana. Un gran palo por una gran zona de mar que tiene importantes recursos ictícolas. Luego, la Corte Internacional de Justicia le dio tremendo palo a Bolivia en su reclamo ante Chile. Y en esa oportunidad el presidente Evo Morales estaba presente en la sala de la Corte Internacional de Justicia cuando se leyó el fallo que le quitaba o le denegaba el derecho a Bolivia a pedir una renegociación del Tratado de Límites que le había despojado del litoral marítimo. Y el presidente Evo Morales, de cuyo patriotismo y de cuya representación popular nadie puede dudar, aun cuando uno pueda tener, digamos, reservas respecto de su ideología, se la tuvo que comer completica y salió a declarar: lamento mucho, pero así es y así es. Luego, hace unos pocos años también, Nicaragua le metió tremendo palo a Colombia por la delimitación en las aguas y las islas del Caribe, quitándole todas las islas del Caribe menos la isla de San Andrés. Y el presidente Santos se la tuvo que calar. No cayó, no hubo manifestaciones populares, etc. Digo esto porque la posibilidad de que la Corte
en cuyo seno yo hice una pasantía y conozco más o menos cómo es la cuestión, la Corte es un tribunal de justicia que no se fija en esas cuestiones. Por eso es que en la Corte no se negocia, se sentencia. Uno gana y otro pierde. Una negociación es donde está ganar, 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 perder, vamos un poco cada uno. Ahora, dicho esto, vamos al fondo. Los argumentos que señala el embajador Rabanales son inobjetables desde el punto de vista histórico. Pero, permítame hacer una cosa a modo de chiste para luego enfocar ahí. Mi abuelo era un hombre rico y le dio por las mujeres y entonces las mujeres le quitaron los reales, quedó pobre. Mi papá no heredó nada y fue pobre, y en mi familia nosotros crecimos con lo indispensable. Si mi abuelo hubiese sido más prudente en no meterse con muchachitas, yo, mi padre y ahora yo tendríamos otra posición económica. ¿A qué viene esto? A lo siguiente. El Tratado de 1897 de Washington, que es la madre de todas las desgracias, estableció unas reglas que fueron muy malas para Venezuela. Con esas reglas se hizo el arbitraje de 1899. Pero quienes representaron a Venezuela fue parte, no es que fueron los Estados Unidos, fue parte Venezuela, y Venezuela, el presidente de Venezuela del momento designó a los negociadores del Tratado de Washington. Y ellos firmaron en el nombre de Venezuela. Si era bien, si era mal, si el presidente se entregó, si era vendepatria. Ese es un tema de 1897. Ahí se establecieron unas reglas muy malas, una prescripción cortísima, prescripción adversa, en fin, una cantidad de cosas. Eso por un lado. Con esas reglas se llega al acuerdo al arbitraje del 3 de octubre de 1899, en el cual resultó Venezuela perdidosa. Y entonces ahí se hace una serie de reclamaciones acerca de si de Martín dijo, si no dijo, si le dijeron, si no le dijeron. Lo nombraron caballero en el interín mientras estaba en receso el tribunal, etcétera, etcétera. Esas cosas ocurrieron en 1899. Me pregunto yo, como jurista y también como ciudadano, no de Venezuela, sino del mundo, si todos los tratados pudieran revisarse y los acuerdos pudieran revisarse luego de 20, 40, 50, 100 años, el mundo entero tendría que echar para atrás. Por ejemplo, cuando el Papa Alejandro VI dividió el mundo y lo repartió entre España y Portugal, podríamos ahora decir, ¿qué derecho tenía un Papa Borgia de repartir el mundo? Efectivamente, no tenía ningún derecho. Pero gracias a eso es que en la mitad de América se habla portugués y en la otra mitad se habla español. No se puede echar para atrás. Imagínense ustedes la rendición de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial. Estaba sujeta a coacción, por supuesto que los alemanes en el Tratado de Versalles estaban sujetos a una coacción inamovible absolutamente, pero ahí habían perdido una guerra, o firmas o firmas. De manera que el derecho tiene por objeto, no solamente el internacional, sino cualquiera, dar seguridad jurídica. Y al haber seguridad jurídica es que hay paz y convivencia. Por eso es que yo creo que ante la situación que hay ahora, en que la Corte ha decidido que tiene competencia, es cierto que algunos magistrados estuvieron en disidencia, pero la mayoría no estuvieron en disidencia y dijeron, tengo competencia. Y aquí Venezuela está sujeta a lo que diga la Corte,
le guste o no le guste. No se puede, no puede sustraerse de eso. Ojalá decida concurrir a los estrados del Tribunal de la Corte Internacional de Justicia, pero concurra o no concurra, estará sujeta a la decisión que se tome. Y en cuanto a la asesoría que recibe la República, les comentaré lo siguiente. Han habido algunos intentos de parte del gobierno de involucrar a algunos internacionalistas para hacer ver como que estaban llamando a alguien, pero en realidad no les iban a hacer ningún caso. Pero el gobierno nacional tiene contratado al doctor Antonio Remiro Brotons, español, a quien conozco personalmente, con quien he conversado en diversas oportunidades, como su principal asesor para la Corte, para estos asuntos, ya sea que vaya a la Corte o que no vaya a la Corte. En resumen de este pedido de palabra que al final se convirtió en un poco largo, creo que el prospecto para Venezuela no es muy halagador. Creo que no es la peor cosa que haya pasado en el continente, sí es muy mala para nosotros. Creo que el hecho de que la Constitución venezolana diga que este territorio es mío o no es mío es absolutamente irrelevante en materia de derecho internacional. Y por lo tanto, tengo seria y muy lamentable, y me cuesta dormir de noche, pensar en lo que pudiera suceder, que no va a suceder ahora enseguida, sino por lo menos 2 o 3 años. Y para peor, si resulta mal de acá a 2 o 3 años, el que va a tener que cargar con el muerto va a ser el que entonces sea el jefe del Ejecutivo y no quienes causaron el problema. Perdonen, muchas gracias. Gracias, Adolfo. Yo sí, únicamente le voy a decir al amigo que con relación a los palos, a cada uno por las decisiones, como dice el profesor Salguero, de las decisiones, efectivamente esos países, cada uno de ellos reconoció la jurisdicción. Repito, yo no soy abogado, pero creo que hay normas que hay que cumplir. Venezuela no reconoce ni ha reconocido a la jurisdicción de la Corte. Y en ninguna instancia está, que si tú no tienes jurisdicción sobre ti, no se puede llevar a montarte en la patrulla, como podemos decir. La Asamblea General, el 19 de agosto del 2014, recibió y aprobó un manual que se conoce como el Manual sobre la aceptación de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, el modelo de cláusulas y formulaciones para esto. Venezuela nunca ha aceptado esa jurisdicción. Entonces, a pesar de que el derecho es el derecho y la justicia es dura y se la ley, todo eso, la Corte se autovioló, en mi opinión, al haber emitido ese pronunciamiento, aunque 12 jueces, ¿cómo no? Pero no necesariamente las mayorías tienen la razón. La historia lo ha demostrado. Entonces, estamos en una situación bastante difícil, bastante complicada, pero también considero de que la Corte se extralimitó en su poder, porque Venezuela, ¿para qué existen las Naciones Unidas y existe un manual de aceptación y si no lo vas a reconocer? Entonces, es lo único. Bueno, como dice Adolfo, habrá que esperar unos 2 o 3 años que haya una decisión que no es muy alentadora, pero creo que hay que tener unas posiciones, se gane o se pierda, pero sí uno tener su reconocimiento. Bueno, profesor, son las 8:15. Sí, nos pasamos, pero es que el tema es demasiado interesante. Bueno, muy agradecidos a Ya todos. Adolfo y yo seguiremos. Sí, seguro que sí. Muy agradecidos a todos por su asistencia, por su participación, por el apoyo que nos siguen brindando a pesar de las adversidades, tanto de la comunicación como de la electricidad. Agradecidos a la Universidad Central, nuestra UCB,
a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a la CEAP, al posgrado en Teoría y Política Económica y a nuestro coordinador Luis Mata Mollejas, por abrir este espacio para que nosotros podamos compartir y debatir este tipo de información. Nos queda invitarlos para la próxima semana, donde estaremos tratando el tema de dolarización o independencia monetaria. Entonces están todos invitados, el link sigue siendo el mismo. Y bueno, muy agradecidos por su participación. Que tengan una feliz noche y gracias nuevamente. Saludos a todos.